I'm very touched by the fact that people will take time in Colombia to listen to someone from Canada in the evening. Estoy muy impresionado, muy tocado por cómo la gente ha recibido escuchar a alguien desde Canadá. And I hope to be able to offer just a few useful thoughts so that we can all sail the boat with happiness on very strange water. Y espero poder ofrecer tips muy buenos para que todos naveguemos nuestros botes en las aguas turbulentas de la vida. See, how is the boat of your life? The question would be, see, how is the boat of your life? ¿Cómo está el bote de tu vida? Esa sería la pregunta. See, do you think that the water in your life is a little bit difficult? ¿Creen que el agua en sus vidas está un poquito difícil? I don't know how many of you have already practiced meditation or how much you have been already on a spiritual journey. No sé cuántos de ustedes han practicado meditación o cuánto tiempo han estado navegando en este viaje espiritual. But I know that we all have to face obstacles in our lives. Pero sé que todos tenemos que enfrentar obstáculos en nuestra vida. Some obstacles are small and some are really big. Algunos obstáculos son pequeños y otros son muy grandes. And I find in general we have two types of obstacles. Y yo encuentro en general que hay dos tipos de obstáculos. Obstacles that come from outside and obstacles that come from within. Obstáculos que vienen desde el exterior y obstáculos que vienen desde el interior, desde el ser. The obstacles or the challenges we have from outside, sometimes we have no control over it. Los obstáculos que vienen de afuera o los que vienen de lo exterior, a veces no tenemos control sobre ellos. And the obstacles or the challenges we have from within, sometimes we feel that we don't have any power over these challenges. Y estos obstáculos o retos que vienen desde adentro, tampoco sentimos que tenemos control sobre ellos. But the spiritual journey can show us how to navigate, how to sail the boat in this turbulent water and keep some control over my personal attitude towards those obstacles. Pero el viaje espiritual nos permite tener control de nuestro bote en esas aguas turbulentas y mejorar nuestra actitud en ese momento. It's not easy, but it's possible. No es fácil, pero es posible. I started my spiritual journey when I was very young. I was 21 years old. Yo empecé mi viaje espiritual cuando era muy joven, cuando tenía 21 años. I never thought I would become spiritual in my life. Yo nunca pensé que iba a ser espiritual o volverme espiritual en mi vida. I enjoyed everything that was not spiritual. Yo disfrutaba todo lo que no era espiritual. But I knew there was a lot of suffering inside because I was not happy with life in general. Pero yo sabía que algo no estaba bien dentro de mí, que yo no era feliz. I had everything in my life to be happy. Yo tenía todo en la vida para ser feliz. Good study, good work, good social life. Tenía buen estudio, buenas relaciones, tenía todo lo que podía tener para tener una buena vida. But inside, I knew that my level of happiness was not what I wanted to have. Pero yo internamente tenía un nivel de felicidad que sabía no quería tener. I had at some point a very beautiful relationship, a loving relationship with someone. Hasta en un punto tenía una relación muy bonita con alguien. But even when I was in love, I was searching for something else somewhere else. Pero aunque estaba enamorado, yo siempre estaba en búsqueda de algo más. So I was thinking something is not working well inside of me. Así que yo estaba pensando, algo no está funcionando bien dentro de mí. And when I discovered meditation, I realized
that I didn't have any control over my thoughts and my emotions. Y cuando encontré la meditación me di cuenta que no tenía ningún control ni sobre mis pensamientos, ni sobre mis actitudes, ni mis emociones. And more than that, I had no control over my reaction to what happened outside of myself. Y más que eso, no tenía control sobre las reacciones que tenía frente a las cosas que sucedían afuera. So in other words, my boat in my life was going in a way that was not at all how I wanted it to go. Así que el bote de mi vida no estaba yendo como yo quería que fuera. So I don't know about the boat of your life, Así que no sé del bote de sus vidas, but I'm sure that sometimes it's shaking a little bit as well. pero sé que algunas veces también está tambaleando así. Is that right? Sí, es verdad. So what can we do? Así que, ¿qué podemos hacer? Because we don't have much time, I'd like to share only one thought that I found is very useful to help us in that situation. Porque no tenemos mucho tiempo, quiero compartir con ustedes un pensamiento que creo que nos va a ser muy útil en estas situaciones. For me, I think that one of the main factor to help me in sailing my boat properly Para mí, un factor que me puede ayudar a navegar mi bote apropiadamente, and I would say the main factor y diría que el factor principal is this very simple question: es una pregunta muy simple. where do I want to go? ¿A dónde quiero ir? What's my aim? What's my objective? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? You know, I'll share with you a little analogy with tennis. Me gustaría hacer una analogía con el tenis, el deporte. I don't know if any one of you like to play tennis, but I have one thing in life I really like a lot, and it's playing tennis. No sé si de pronto a alguien le gusta este deporte, el tenis, pero a mí en lo personal me gusta el tenis, But I'm not very good. pero no soy muy bueno. So I need a teacher, Así que necesito un profesor and I have a very good teacher. y tengo un muy buen profesor. And one day I was telling my teacher Y un día le estaba diciendo a mi profesor that there was one particular situation that I don't know how to handle. que había una situación en particular que no sabía cómo manejar. When the ball was going very high and very far on this side, I said, every time I hit the ball, it goes in the net. Que cada vez que yo lanzo la pelota hacia arriba y la voy a lanzar con la raqueta, siempre toca la malla. So it was supposed to be a talk on meditation. Now we'll do the talk on tennis. Así que, sorry again. It was supposed to be a conversation about meditation, but now it's going to be about tennis. Que se supone que debería ser un pensamiento, un comentario sobre meditación, pero es sobre el tenis. It's the same thing. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Because what the teacher told me when I was asking him, what am I doing wrong? Is it my hand? Is it my elbow? Is it my knees? What is the technique I'm not doing right? Porque es exactamente lo mismo. Yo le dije al profesor, pero ¿qué será lo que estoy haciendo mal? ¿Será que es mi codo o la técnica o qué será lo que estoy haciendo mal? And the teacher told me, there's nothing wrong with your technique. Y el profesor dijo, no hay nada mal en tu técnica. He said, what do you want? Es lo que tú quieres. And I said, well, I just want to put the ball on the other side of the net. Y yo dije, pero ¿qué? Yo solo quiero yo quiero lanzar la bola al otro lado de la malla. And he said, that's not good enough. He says, you have to see exactly where you want the ball to go. And if you're clear in where the ball is going to go, it will be a big difference. Pero él dijo, eso no es suficiente, tienes que ver exactamente el punto donde quieres que caiga la pelota. Y así, si tú ves claramente donde quieres que caiga, ahí va a caer. Because before he told me that, he showed me many balls like this that were going high and far, and I was putting the ball always in the net. Porque antes de que él me dijera eso, él me mostraba cómo era, pero siempre cuando yo lanzaba la pelota, siempre caía en la malla. And right after he told me,
you should see where you want the ball to go. He put a little mark on the tennis on his side, and he threw me the ball exactly like before, and not a single one went into the net. Y después de que él me dijo eso, cuando que visualizara bien dónde cayera la pelota, él puso una marca en este lado de la, digamos que de la, I forgot the word, del espacio de tenis para que yo pudiera lanzar bien la pelota. So the teaching I really appreciate from him was, you don't see clearly what you want, and this is why you're making mistakes. Y la enseñanza que esto me dejó es que si yo no veo claramente dónde quiero que caiga la pelota, entonces las cosas no van a funcionar. And one last little thing about tennis. Y una última cosa sobre el tenis. Now we cannot play tennis because we will start again, but now it's, with the coronavirus, we cannot play tennis. Y pues ahora actualmente no podemos jugar tenis por el coronavirus. So I play against the wall. Así que juego con la pared. And I forgot his teaching. Y forgot? You forgot. Yeah, forgot. Me olvidó. Sí, él se olvidó de esta enseñanza. So when I played against the wall, it was going everywhere. I was putting against the wall and the ball was going left, right, everywhere. Y cuando él estaba jugando contra la pared, pues la pelota no se iba por todas partes, a la derecha, arriba, abajo. Then I remembered the teaching. Luego recordé la enseñanza. I put a mark on the wall. Puse una marca en la pared. And I thought I should hit the mark. Y pensé, debo golpear la marca, tocar la marca. Yeah. Just that little thing. Then I was playing against the wall. I was almost hitting the mark very close many, many times. Fue solo ese pequeño detalle y cuando lanzaba la pelota lograba acercar a la marca, muy, pues no precisa, pero sí muy cerca de la marca. It is about tennis, but it's same in spirituality. Estamos hablando de tenis, pero es exactamente lo mismo en la espiritualidad. And I find that if my aim is very clear, it changes everything. Y si mi objetivo es claro, eso cambia todo. And sometimes we don't know exactly what we want. Y algunas veces no sabemos exactamente qué es lo que queremos. For example, one person may say, I want to be rich. Por ejemplo, una persona diría, yo quiero ser rico. But what they really want is not to be rich. Actually, they really want to feel that they have a lot compared to other people. Pero no es que ellos quieran ser ricos, en realidad lo que quieren es sentirse que tienen más en comparación a otras personas. Sometimes people say, I want the other person to respect me. Algunas personas dirían, yo quiero que la otra persona me respete. But what they really want is to control the other person. Pero lo que en realidad quieren es controlar a la otra persona. So sometimes we don't know exactly what we want. We think we know, but we haven't really done some research to find exactly what do we want. Así que a veces no sabemos lo que queremos. Creemos que sabemos, pero no hemos hecho la investigación adecuada para saber lo que queremos. So in this life, what is my aim? What do I want? Así que en esta vida, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi objetivo, mi meta? And I would propose to you that I know it's been a question we are asked many times, but if I ask you in this life, for the rest of your life, what would be the most important thing for you to achieve? Pero si yo les preguntara en esta vida, ¿qué es lo que a ustedes, qué es lo que ustedes más quieren lograr en la vida? So I know it's a common question. Sé que es una pregunta común. See, but we need to be clear every time about my aim and what is really my aim in my life. Pero tengo que ser muy claro en esa meta. ¿Cuál es mi meta en la vida? And then the second question is, if I know what I want, the second question is,
how much do I really want it? Y la segunda pregunta es ¿cuánto en realidad yo quiero eso? O sea, después de hacerse la primera pregunta, ¿cuánto en realidad yo quiero eso? And the third question is, what is the sacrifice I'm ready to make to achieve that? Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son los sacrificios que estoy dispuesto a hacer para lograr eso? And the fourth question is, what will I gain when I achieve my goal? Una cuarta pregunta es, ¿qué voy a lograr cuando logre esa meta? So is it clear? 4 questions. Sí, es What do claro, I cuatro want? preguntas, ¿qué es lo que yo What- quiero? How much do I want it? ¿Cuánto lo quiero? What sacrifice I'm ready to make? ¿Qué sacrificios estoy listo para hacer? And what will be my gain? What will I achieve by doing this? ¿Y cuál será mi ganancia cuando logre eso? And I find that really if we pay attention to these 4 aspects, Y si realmente prestamos atención a esos 4 aspectos, it changes completely my priorities. cambia totalmente mis prioridades. So when something happened from outside, Así que cuando pase algo desde afuera, no matter what obstacle it is, small, big, no importa qué tan grande sea el obstáculo, puede ser pequeño, grande, if I remember at that time, what do I really want in life? si recuerdo en ese momento qué es lo que yo de verdad quiero en la vida, It will change my response to the situation. va a cambiar mi respuesta a esa situación. I'll give you one example. Les daré un ejemplo. I have a very good friend and colleague at work, Tengo un muy buen amigo y un colega en el trabajo, but he has a problem with attitude. pero tiene un problema de actitud. He gets very angry quickly. Se vuelve con mucha ira muy fácilmente. The anger, yeah? Sí, la ira, es muy iracundo. And so he gets into trouble in relationships at work. Así que él se mete en muchos problemas en el trabajo. And so there are many complaints. Y hay muchas quejas. So the direction, the management imposed that he has to see a psychologist. Y el jefe le impuso o le sugirió que él viera un psicólogo. And I was also a second psychologist for him Y yo era como un segundo psicólogo para él. because we're good friends and we always discuss about these kind of things. Porque somos amigos y discutíamos sobre este tipo de cosas. And after he went through some sessions with his therapist, Y después de que él fue a unas sesiones con su terapeuta, we discussed and I proposed to him that he should have 3 aims. hablamos y yo le propuse que él tuviera 3 objetivos o 3 metas. That everything we do should only make us more happy. Y todo lo que hacemos debería hacernos más felices. The second thing was that we should always remain light, easy. Y lo segundo, el anterior era el primero, lo segundo es que siempre deberíamos permanecer fáciles o livianos, ¿no? And the third aim was learn to say no. Y el tercer objetivo era aprender a decir no. So on a post-it, on a little note, I wrote in my office, more happy, light, say no. Así que él escribió como en 3 papelitos de esos que se pegan. En el primero era ser más feliz, ser liviano y decir no. And every time we were talking, very often I would tell him, but don't forget, you have to be happy, light, say no. Y cada vez que hablábamos, yo le decía, pero recuerda que tienes que ser más feliz, ser liviano y decir no. And it was not just a little simple recipe, it was something deep also. No era, digamos que una cosa simple, sino era algo mucho más profundo. Because I was making the connection with him as what is important in your life. Porque yo estaba conectándome con él en el sentido de qué es lo importante en tu vida. He is 65 years old. Él tiene 65 años.
And I was asking him, how do you want to finish your life? Y yo le estaba preguntando, ¿cómo quieres finalizar tu vida? With a headache or with a happy heart? ¿Con un dolor de cabeza o con un corazón feliz? And I said, if you really want a happy heart, then what are you going to do about it? Y yo le dije, si quieres tener un corazón feliz, entonces, ¿qué vas a hacer? So I said, make a choice that whatever you do, have the aim that whatever I do should be to make me more happy. Y le dije, lo que sea que tú quieres debería hacerte más feliz. And then if you feel a burden, Y después, si de pronto tú sientes una carga, just remember I have to be light. solo recuerda, tengo que estar liviano. So if the burden comes, you say, thank you for coming. Please go back where you come from. Así que si la carga viene, yo le digo gracias, pero ya te puedes ir, no te necesito. No need for burden. No necesitamos cargas. And the third one was the most difficult, learning to say no. Y el tercero, que es uno de los más difíciles, aprender a decir no. And I really, really confess that since we've made that kind of, I would say, aim, when we created that aim, and it was also an aim for both of us, him and me, because we work together. Y les confieso que era un trabajo para ambos, el aprender a decir que no, era para ambos, porque pues somos colegas en el trabajo. Since we made that determination, everything has changed completely. Desde que tuvimos esa determinación, todo en el trabajo cambió. And we had to face big obstacles. Y tuvimos que enfrentar grandes obstáculos. But every time we were joking and I was telling him, do you remember what we want to be happy? Y digamos que estuviéramos haciendo bromas, yo le decía, ¿recuerdas? Debes ser feliz. And really, it really made a big difference. Y eso hace una gran diferencia. So it's not just a simple recipe, it's something very deep. What is my aim for my life? Así que no es una receta simple, es algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? Because if I have to sail the boat of my life, ultimately, I am responsible for, giving direction to the boat. Porque si estoy navegando el bote de mi vida, al final yo soy el que tengo el control para navegarlo. Do you know how the Titanic drowned? ¿Saben cómo se hundió el Titanic? It's interesting documentaries on that. Hay documentales muy interesantes sobre eso. People think it was an iceberg. La gente piensa que fue un iceberg, un bloque de hielo. Yeah. The problem was it really the iceberg that was too big, or was it the ego of the captain driving the boat? La cuestión es, ¿de verdad fue el tamaño o este iceberg, este bloque de hielo grande, o fue el ego del capitán? The captain was told many times, careful, there are many icebergs. Al capitán le dijeron muchas veces, ten cuidado que hay muchos icebergs alrededor. But he wanted to show that he could drive the boat fast. So he kept full speed for a long time. Pero él quería demostrar que él estaba yendo a una gran velocidad, así que siempre fue como a mucha velocidad. And all the investigations show that he didn't slow down. Y todas las investigaciones muestran que él nunca bajó la velocidad. So in life, obstacles will come, but I have to check what am I responding with to the obstacles. En la vida van a venir muchos obstáculos, pero yo tengo que revisarme cómo estoy respondiendo o con qué estoy respondiendo a esos obstáculos. Am I responding with humility, with love? ¿Estoy respondiendo con humildad, con amor? Am I responding with patience, with tolerance? ¿Estoy respondiendo con paciencia, con tolerancia? And if not, why? Y si no, ¿por qué? What is my aim in my life? ¿Cuál es esa meta en mi vida? Do I want to be happy? ¿Quiero ser feliz? And if I want to be happy, I will have to pay attention
to how I respond to the situation. Y si quiero ser feliz en la vida, debo darme cuenta cómo estoy respondiendo a esas situaciones. Because the situation may be very bad, Porque la situación puede ser muy grave, muy mala, but I don't have to be bad inside in response to the situation. pero yo no tengo que estar mal dentro de mí para responder a esa situación. I know it's very simple and very basic, Sé que es fácil y básico, but if we don't pay attention to that in my journey, I find that we make difficult obstacles more difficult for the self. pero si no me doy cuenta de eso, voy a hacer que las cosas sean más difíciles, con mucha más dificultad. So changing the attitude within myself to respond to the situation. Así que es cambiar mi actitud interna para responder a la situación. And if my aim is clear, then I can pay attention to my attitude. Y si mi objetivo es claro, entonces puedo poner atención a mi actitud. My attitude is just like the ball of tennis. Mi actitud es justo como la pelota de tenis. And if my aim is clear, I know how to behave, how to feel. Y si el objetivo es claro, entonces sabré cómo comportarme, sabré qué actitud tener. You know, for me, in my journey with the Brahma Kumaris, Saben, para mí, en mi viaje de Brahma Kumaris, the biggest lesson I learned was how to love. la lección más grande que he aprendido es cómo amar. I thought that I knew how to love. Yo pensé que sabía cómo amar. I'm originally from France. Yo soy originalmente de Francia. And in France, we love love. Y en Francia, nosotros de verdad amamos. See, roses, perfume, beautiful songs. Rosas, perfume, canciones hermosas. But I think it's the same thing in Colombia, no? Creo que es lo mismo en Colombia, yes. But French people are known like this. Y los franceses se conocen por eso. And I thought I loved a lot of people. Y yo pensé que amaba a muchas personas. And many people told me, oh, Eric, you love everyone. You're so nice with everyone. Y mucha gente me decía, oh, Eric, tú eres tan amable con todos, tú amas a todos. But I realized one day Pero me di cuenta un día that what I really loved que lo que yo realmente amaba was not other people. no eran las otras personas. It was the image of being somebody who loves everybody. Era que yo amaba la imagen de ser alguien que amaba a los demás. It was my ego. Era mi ego. And then I asked myself, do I really love people real? Y yo me pregunté a mí mismo, ¿yo de verdad amo a las personas? And my aim was to be, a loving person. I thought that's my aim in life. I want to be a very loving person. Y mi objetivo era ser amoroso con las demás personas. Yo pensé que eso era lo que yo quería en la vida. One of my aims. Uno de mis objetivos. But then I had to relearn how to love. Pero después tuve que reaprender a amar. I realized that what I really wanted at that time was to feel people loving me. Y yo me di cuenta fue cuando las demás personas empezaban a amarme. That's why I was nice with them, so that they can express love for me. Por eso era que yo, sorry again. So I was nice with these people, so they can be loving towards me. Yo era amable con ellas y por eso era que ellos me respondían así, me amaban. So I was a beggar of love, Así que era como alguien que rogaba por amor, ¿no? not a giver of love. No alguien que daba amor. It changed completely my thinking. Cambió totalmente mi pensamiento, mi pensar. I was very depressed for a few days. Yo estuve deprimido por algunos días. A little bit. I thought I was good, but then I realized, well, no, my ego is interfering. Estuve triste por unos días, pero me di cuenta que era mi ego el que estaba interfiriendo.
But if my aim was not clear, if my aim at that time was not clear about what I want to be, Y si mi objetivo no está claro sobre lo que yo quiero ser, because my aim spiritually is to become fulfilling, how we call it, a person, I'm trying to use simple terms, but my aim would be to be fully, how to say, realized person, a fully realized person. pero mi objetivo era, o mi objetivo en la vida espiritual es volverme una persona completa, una persona satisfecha, Yes, with the full potential. como con el potencial completo. And that means no cheating, no negativity, no anger, Y eso significa no, cheating, no negatividad, lo siento. anger, Sí, ira, se me olvidó la palabra de cheating. and cheating. Yes, sorry, I forgot the word. Dishonesty. Deshonestidad, sí, Sí. sí. Ujú. So a pure heart. Tener un corazón puro, That's what I want, right? eso es lo que yo quiero, ¿verdad? I don't have it now, but I want it. No lo tengo ahora, pero lo quiero. Yeah. So that aim helped me to change my attitude towards people. Así que ese objetivo me ayudó a cambiar o me ayuda a cambiar mi actitud frente a las personas. And today I don't feel I'm begging for love anymore. Y hoy ya no siento que estoy rogando por amor más. I feel free. Me siento libre. And I really, very honestly, I feel I love a lot of people with really a true heart. Y honestamente yo siento que ahora amo a muchas personas con un corazón honesto, con un corazón verdadero. It's one of my biggest lessons that today I can say there isn't one person in my life that creates a negative feeling for me. Y es algo que yo aprendí y ahora puedo decir que no hay nadie en mi vida que cree en mí algo negativo. And I'm not sharing this to look good, but I'm just sharing this because I really want to say that it's possible to change our attitude towards people. Y no estoy diciendo esto por alardear, sino que de verdad cuando uno cambia la actitud, que uno puede, es posible cambiar la actitud frente a las personas. And if we change those attitudes, obstacles from outside, they don't affect as much. Y si cambiamos nuestra actitud, esos obstáculos que vienen de afuera no nos van a afectar más. And the big thing that we have to deal with, Y la gran cosa con la que tenemos que lidiar it's the obstacles that come from within. son los obstáculos que vienen desde adentro. And what comes from within comes from our personality. Y lo que viene desde adentro viene de nuestra personalidad. And our personality is the product of all the past that is within us. Y esta personalidad es el resultado de todo nuestro pasado que hay dentro de nosotros. So everything in my personality today is from the past, and it's my responsibility. Así que mi personalidad del día de hoy es resultado de todo mi pasado y es mi propia responsabilidad también. And the beauty in spirituality is I can change that personality. Y la belleza de la espiritualidad es que yo puedo cambiar esa personalidad. Do you agree? Do you think it's possible? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que es posible? So I know I shared simple thoughts, Sé que compartí cosas simples, but I hope they can help pero espero que les pueda ayudar so everyone can have a clear aim for what they want to do. para que todos tengan un objetivo claro de lo que quieren hacer. So if there are storms on the sea, Y si hay tormentas en el océano, we find more confidence how to sail the boat on that sea. tengamos más confianza en cómo debemos navegar el bote en ese océano. And the last image I'll share with you, Y la última imagen que quiero compartir con ustedes, for me on my boat, yo estoy en mi bote, I want to handle I want to conduct the boat with courage. yo quiero manejar el bote o conducirlo con coraje.
con valentía. And in the how do you call it, the sail, La vela. la vela, ¿sí? Sí. I want the wind of love in that. Y que el viento del amor como que eleve las velas de mi bote. So if there is courage and love, I find my life is a little bit easier to go through the storms and through the sea. Así que tengo el coraje acá y el viento del amor, así podré navegar mi bote en ese océano. So I don't know what you think. Maybe you have questions or comments. I'll be happy to talk a little bit through. I know you can write a question, so I'll be happy to answer if there is any. Ok, ya vamos a entrar en las preguntas. Estoy revisando el chat. Give me a moment. I'm going to look for the questions. Solamente puedo hablar toda la noche, eso no es un problema. Me gusta mucho hablar y de la espiritualidad es una cosa muy importante, eso puedo hablar todas las noches. Ok, estoy viendo que no. Ok, aquí hay una. No. Ok, aquí hay una. Voy a decirle en español. ¿Cuál ha sido su mayor obstáculo y cómo lo ha superado? What was your biggest challenge in life and how did you overcome it? How did you overcome? How did you get out of that challenge? My biggest obstacle in life, I didn't overcome it yet. El gran obstáculo en mi vida no lo he superado todavía. Because for me, it's how I relate to myself. Porque para mí es cómo me relaciono conmigo mismo. I've made big progress. He hecho un gran progreso. I've made a lot of changes. He hecho muchos cambios. But for me, I find that the ultimate things to achieve. Pero para mí, lo que debo lograr al final. It's a complete acceptance of myself. Es una completa aceptación de mí mismo. And a recognition of the beauty of the self. Y un reconocimiento, de la belleza del ser. Sometimes people tell me, oh, you're very nice, you're like this, you're like that. Algunas personas me dicen, tú eres muy agradable y eres así, eres asá. But I don't see it. Pero yo no lo veo. So for me, the biggest obstacle is my relationship with myself. Entonces, para mí, mi gran reto es tener esa relación conmigo mismo. And the method I used so far y el método que he estado usando hasta ahora to progress and to make progress in that particular field, para progresar en ese campo en específico, in this subject, yeah, el tema, it's been really to pay attention to the conversation I have in my mind with myself. Es poner atención a la conversación que está sucediendo dentro de mí conmigo mismo. Because the mind is always in conversation with itself. Porque la mente siempre está en conversación con el ser, con uno mismo. And I've learned to change the way I talk to myself. Y he cambiado la forma en que me hablo a mí mismo. And just one tiny example. Y solo un pequeño ejemplo. If something happened, si algo sucede, and I become negative in my mind, si tengo negatividad en mi mente, I search where is this negativity coming from. Yo busco de dónde está viniendo esa negatividad. Anger, ego, attachment. Ira, ego, apego. And then I tell my mind. Y luego le digo a mi mente. Okay, you're not happy? Okay, ¿no estás feliz? Talk about it. Go and say everything you want about it. Háblalo, ve y di todo lo que quieras decir sobre eso. Muy fuerte. Muy fuerte. And then, like a lawyer, I would say to the lawyer, you speak. You're not happy? Tell me everything about your unhappiness. Como un abogado, ¿no? El abogado está ahí y me dice, dime todo lo que no te está haciendo feliz. And when it's finished, I say, okay, finish.
Y cuando terminemos digo, ok, ¿terminaste? Then I ask the other part of my mind, Luego le pregunto a la otra parte de mi mente, what do you think? If, for example, there's anger, I ask peace. Peace, what do you have to say? por ejemplo, si está la ira, entonces le pregunto a, you ask peace? Yes. Yo le pregunto a la paz, bueno, ¿qué opinas de esto? A la ira, ¿no? Haciendo la comparación entre ira y paz. You ask peace, what do you think about the problem, about the situation? Yo le pregunto a la paz, bueno, ¿qué piensas de esta situación? So I hear in my mind positive thoughts. Así que empiezo a escuchar en mi mente pensamientos positivos. So instead of having only negative conversation with myself, Así que si empiezo a escuchar solo conversaciones negativas conmigo mismo, I have a balance. I have negative, but I learn to increase positive conversation with myself as well. entonces tengo un equilibrio porque aprendo a manejar esa conversación, a hacerla mucho más positiva dentro de mí. And I'm learning to talk to myself the same way I like to talk to other people. Y estoy aprendiendo a hablarme a mí mismo como yo usualmente hablo a las demás personas. Kind, generous, loving, Amable, generoso, amoroso. And slowly it's changing how I feel about myself. Y poco a poco voy a ir cambiando lo que yo siento por mí mismo. But for me, this is my biggest obstacle, to really love myself. Pero para mí este es un gran obstáculo. Mi gran obstáculo es realmente aprender a amarme a mí mismo. But I'm sailing, I'm getting there. Pero ahí estoy navegando, sigo ahí. I hope I have a little bit of time again in my life. Espero que tenga un poquito más de tiempo para manejar eso. Okay, great. I think we have a few minutes for another question. You said, okay, I'm going to say it in Spanish. Tú dijiste que has estado en este viaje desde que tenías 21 años. ¿Cuáles acciones nos recomiendas a las personas que estamos empezando en este viaje espiritual? You said that you have been in this journey since you were 21 years old. Which actions you recommend to someone that is just starting this spiritual journey? Yeah, it's a good question. Una buena pregunta. Somebody who just starts now. Well, I would say to find someone who has good experience in spiritual life and become close to them. Yo diría que si conoces a alguien que tiene experiencia en este viaje espiritual, te acerques a esas personas. Not to be afraid to ask somebody to answer questions and to listen to you. No tengas miedo de hacerle preguntas a esas personas para que te guíen. Because good friends can make us move forward faster in spirituality. Porque buenos amigos nos pueden hacer ir más rápido en nuestro viaje espiritual. Spiritual friends. Amigos espirituales. Not those you go out to have a drink with. No con aquellos con los que vas a salir a tomar algo. No. Why am I saying this? Is because in my spiritual life, I had a few good friends. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en mi viaje espiritual yo he tenido algunos amigos. And they made a big difference. Y ellos han hecho una gran diferencia. Because the journey is not meant to be alone. Porque el viaje no está para que lo hagamos solos. It's much easier with a close friend. Es mucho más fácil si tenemos amigos cercanos. At the beginning, they are not friends like social friends. Al principio no son amigos sociales, ¿no? They are more like senior and I'm junior. Es más como que esta persona es senior, o sea, un poquito más arriba de mí y yo soy el junior, el que está aprendiendo. But after a while, we're becoming same. We're just close. Pero con el tiempo nos vamos volviendo al mismo nivel, lo cual es cercanía, ¿no? So good friends can help
to progress a lot Así que buenos amigos nos pueden ayudar a progresar mucho because of experience. por la experiencia. I was very lucky. I had good friends who told me many things, and it changed my thinking, many things in my life. Yo fui muy afortunada porque tuve muchos amigos que cambiaron mi perspectiva, mis pensamientos de muchas cosas en la vida. And even today, I still tell them thank you whenever I meet them. E incluso hoy en día, cuando me encuentro con ellos, les digo gracias. So I would give that advice for someone who starts now. Así que esto es un pequeño consejo para aquellos que están iniciando. And if you are serious in your journey, I can be your friend. Y si vas en serio en tu viaje, entonces yo puedo ser tu amigo. I don't need a plane ticket anymore to go to Colombia. I just click on connect and we're here. No necesito un tiquete para ir a Colombia, solo le doy clic y ya estoy ahí. Okay, great. Do we have more time or? I can do, if you want, if there's a last one in 1 minute, Okay. you can do a 1 minute question answer, new game. La última pregunta, ¿cómo cambiar después de llevar conduciendo mal el bote? How can we change after sailing our boat in the wrong way? How can we change that? Yeah, well, I would say there's a few things. We have to tolerate our big defects. Yo creo que tenemos que tolerar nuestros defectos. Because they're not going to go away quickly. Porque ellos no se van a ir rápidamente. So the defects, which is responsible usually for going the wrong way. Y los defectos, los cuales son la causa de que yo vaya por el lado equivocado. It may remain again for a little while. Puede quedar ahí ese defecto por un buen tiempo. But I should increase my courage. Pero yo debería incrementar mi coraje, mi valentía. And accept that I will never give up. Y aceptar que yo nunca me voy a dar por vencido. I don't know if it's true, but I always remember one story. No sé si es verdad, pero siempre recuerdo una historia. They say that the one who invented the light bulb dicen que la persona que inventó la luz, el bombillo, tried 1,000 times different things. Probó miles de cosas. Probó muchas cosas. For 1,000 times. Por miles de veces, o sea, miles de veces. And it was the 1,001 time that it worked. Y fue el intento 1001 el que funcionó. So he had 1,000 chances to give up. Así que él tuvo 1000 oportunidades de rendirse. But he didn't give up. Pero él no se rindió. And the world now is using light bulbs everywhere, every time. Y el mundo está usando los bombillos a toda hora, en todo tiempo, en todo momento. So we should never give up the boat. Keep trying, but usually increase courage. And we know one day it's going to work. Pero no debemos rendirnos en nuestro bote, porque si tenemos coraje, algún día lo vamos a lograr. Is it okay for the person? And the question? Great, thank you. Trying to stay simple so it's easy for communication. Sí, traté de ponerlo en palabras simples para que sea más fácil la respuesta. So they're saying thank you so much, Eric. It has been really useful and ha sido muy útil todo lo que ha compartido Eric. Espero que pues todos hayan tomado muy buenos apuntes. Y hay muchas preguntas. There are a lot of questions, but because of the time we can answer them. And esto se está grabando. Después a cada uno de los que se registraron les va a llegar la grabación. Así que ahora vamos a tener unos momentos de silencio, de meditación para cerrar esta conferencia, esta charla. So we are going to close with meditation. So we're already on the ocean. Así que ya estamos en el océano.
Our eyes should look at the horizon. Nuestros ojos deberían mirar el horizonte. What do I see? ¿Qué es lo que estoy viendo? And for a moment, I want to imagine the sea to be very calm. Y por unos momentos quiero que imaginen el océano en calma. How do I feel when the water is like a mirror? ¿Cómo me siento cuando el agua es como un espejo? How much strength I feel in the boat of my life. ¿Cuánta fortaleza siento en el bote de mi vida? When the ocean is so peaceful, Cuando el océano está tan pacífico, it's easy for me to feel peaceful. es fácil para mí sentirme en paz. So I look at the horizon Cuando observo el horizonte and I see a beautiful word written, La Paz, peace. y veo en el horizonte una palabra muy hermosa escrita, la paz. And I tell myself that when the water will start to move, Y me digo a mí mismo, cuando el agua se empiece a mover, my eyes are going to remain focused on the word peace. mis ojos van a permanecer enfocados en la palabra paz. When I go into silence, Cuando voy en silencio, I can hear the voice of peace. puedo escuchar la voz de la paz. I can feel the beauty of peace. Puedo sentir la belleza de la paz. And I can connect with the depth of peace. Me puedo conectar con la profundidad de la paz. The water may be moving on the surface, El agua se puede estar moviendo en la superficie, but deep into the ocean, it's still peace. pero profundo en el océano aún hay paz. So I connect with that peace which is deep within myself. Así que me conecto con esa paz que está en lo profundo de mi ser. And even when the water becomes a little bit turbulent, E incluso cuando el agua se vuelva un poco turbulenta, I know that deep within myself, sé que en lo profundo de mí I can connect with that inner peace. me puedo conectar con esa paz interna. I'm holding peace in my heart Mantengo esa paz en mi corazón because I want the boat of my life to be a boat of peace. porque quiero que el bote de mi vida sea un bote de paz. There will be joy, there will be love, but there will be peace. Habrá amor, habrá alegría, pero habrá paz. Peace is in my heart, Hay paz en mi corazón, peace is in my eyes, hay paz en mis ojos. and when I sail the boat of my life, Y cuando navegue el bote de mi vida, others will feel that they have met peace. los demás van a saber que han encontrado paz. So I become peaceful, Así que me hago pacífico and I can give peace to others. y puedo dar paz a otros.
Thank you very, very much for inviting me and spending part of the evening with me. I'm very touched by the fight we're all together. Estoy muy agradecido con todos por pasar su tarde conmigo. Thank you to you, Eric, for giving us this time, for traveling from Canada to Colombia in just one click. One click away. One click away. Gracias a Eric por estar con nosotros hoy, por viajar digitalmente desde Canadá a Colombia, y a todos los que nos están escuchando de pronto de diferentes países. Muchas gracias. Thank you so much. And have a very rest of the day. Very happy. Así que podamos navegar nuestras vidas en paz y en felicidad. Así que muchas gracias a todos. Gracias y feliz noche. Muchas gracias del corazón y de los ojos y del finger for the click. Ok, muchas gracias. Bueno. Thank you. Good night, everyone. Good night. Bye-bye. Bye.